Hola, ¿cómo están? ¿Ustedes me escuchan? Sí, doctor. ¿Cómo estás? Vale, me avisas cuando arrancamos. Listo, yo voy a terminar de hacer unas cositas acá. Listo, listo, doctor, no hay problema. Doctor, buenas tardes. ¿Puede dejar de compartir su pantalla un ratito? Voy a dar algunas pautas. Gracias. Mm, No sé si se puede visualizar mi pantalla. Sí se visualiza, compañero. Ya, un ratito. Ya. Buenas tardes, bienvenidos al quinto día del Congreso Internacional de Oncología Veterinaria, el cual tiene una duración de 1 hora por charla. También vamos a darle una cordial bienvenida a nuestro ponente, el médico veterinario zootecnista Andrés Mesa, quien tocará el tema de abordaje práctico del mastocitoma en caninos. Voy a darles una breve presentación de nuestro ponente. Médico veterinario con posgrado en oncología de pequeñas especies y amplia experiencia en el manejo integral de pacientes oncológicos. Docente en pregrado y posgrado en las universidades CES y Tolima, enfocado en medicina basada en evidencia, quimioterapia personalizada, electroquimioterapia, criocirugía y terapias innovadoras, y también mentor de nuevos oncólogos clínicos y director médico de CORA, Centro Oncológico de Remisión Animal en Medellín. Bueno, mantener las cámaras y micrófonos apagados toda la charla y las preguntas se responderán al finalizar el chat. Ahora sí, voy a dejar que el ponente comparta su pantalla.
Hola, ¿cómo están? Me indicas porfa si ya están viendo la pantalla y si se está escuchando bien Sí, el doctor. micrófono. ¿Sí? Vale. ¿Y podemos iniciar o, o damos un poquito más de espera? Sí, normal puede iniciar ya, doctor. Vale. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación, ¿cierto? El Grupo Internacional pues, de Médicos Veterinarios, Estudiantes de Medicina Veterinaria del Perú. Ah, Creo que vamos a hablar hoy de un tema que es muy importante, ¿cierto? Es muy interesante, no en vano, es el principal motivo de consulta que vemos en oncología, ¿cierto? Cuando estamos hablando de oncodermatología, que son los mastocitomas. Bien, como que no me está pasando. Muy bien, entonces, a ver, yo siempre he pensado que uno para poder entender muchas de las enfermedades oncológicas que afectan a nuestros pacientes, lo primero que tenemos que hacer es entender cómo funciona normalmente esa célula de la cual se generó la enfermedad, ¿cierto? Porque eso va a permitirnos entender eh, cómo se puede comportar, qué tipo de sintomatología podemos esperar de la enfermedad, ¿sí? Y en este caso, pues cuando hablamos de mastocitomas, tenemos que tener muy presente que el origen principal, cuál se origina la enfermedad, son los mastocitos. Entonces hay que recordar que los mastocitos son células que tenemos todos los mamíferos y que hacen parte de nuestro sistema inmune, más específicamente de nuestro sistema inmune innato, ¿cierto? Y que sin entrar mucho en detalle, porque seguramente todos tenemos algo claro el tema de la inmunología, pues ese sistema inmunológico innato es nuestra primera línea de defensa del cuerpo. Actuar de forma inmediata, actuar de forma inespecífica contra patógenos o contra noxas que nos puedan dañar, ¿sí? Esas células, estos mastocitos se van a originar directamente de la médula ósea y van a ejercer su rol de forma natural en cualquier lugar que se considere una barrera física. Entonces, piel, uniones mucocutáneas, tracto gastrointestinal, tracto respiratorio. Y es por esto que en la gran mayoría de veces nosotros nos vamos a encontrar mastocitomas originados en estos lugares, ¿cierto? Piel, uniones mucocutáneas, tracto gastrointestinal no es algo tan frecuente que observemos en los perros, pero lo podemos ver con muchísima mayor frecuencia en los gatos, ¿sí? Y eventualmente nos vamos a encontrar mastocitomas, no que se originan del tracto respiratorio directo a los pulmones, sino que pueden afectar pues estas. Bien. Para ejercer este rol, para ejercer ese rol inmune, ellas van a contar con una serie de granulitos. Esos granulos son como una especie de bolsitas. En esas bolsitas hay unos mediadores de la inflamación. Y entonces, imaginémonos en un paciente sano que va a tener un proceso de respuesta fisiológica, va a haber una liberación de estos gránulos, una liberación que va a ser controlada y va a ser acorde al proceso de base. No sé, me picó una avispa, soy alérgico a algún tipo de proteína, res, cerdo, pollo, etcétera, ¿cierto? Entonces, algunos mastocitos van a ingresar, van a llegar al punto donde se va piel en alguna de esas barreras mucocutáneas y se va a generar una respuesta. Pero en un entorno tumoral, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una masa llena de mastocitos, va a haber una serie de liberaciones exacerbadas que van a terminar generando efectos, no solo a nivel local, sino a nivel sistémico. Y entonces, así como una masa que está ubicada en la piel o que está ubicada en algún punto en específico, ¿sí? Va a terminar generando sintomatología en un lugar distante, ¿cierto? Porque dentro de estos granulitos, dentro de estas bolsitas químicas, nosotros vemos que para cumplir ese rol, los mastocitos tienen histamina, ¿cierto? Tienen heparina, tienen algunas aminas vasoactivas. ¿Y para qué tienen heparina? Para que una vez se dilaten los vasos sanguíneos, no se formen tapones, no se formen coágulos, van a tener enzimas proteolíticas que van a permitir degradar ese tejido, en caso de que no se haya venido una avispa, haya picado a ese paciente, etcétera, poder degradar ese aguijón. Van a tener prostaglandinas, van a tener factores quimiotácticos para los sinófilos y neutrófilos, y una vez se libera todo esto, dependiendo del tipo de tumor y de la agresividad, nosotros vamos a ver cambios a nivel local, cambios dermatológicos, eritema, algo de prurito, algo de angioedema o angioedemas muy severos, quizás retrasos en la cicatrización, ¿sí? Hemorragias locales, o si la liberación es muy exacerbada y nos estamos enfrentando quizás a mastocitomas que tienen comportamientos más agresivos,
Incluso vamos a poder ver signos más severos, como signos digestivos. Recuerden que para producir ácido clorhídrico el estómago se basa en tres moléculas precursoras, perdón, fundamentales, y una de ellas es la histamina. Yo tengo un montón de histamina que se está liberando a partir de un tumor que está en la piel. Yo puedo comenzar a ver que hay una mayor producción de ácido gástrico y mi paciente va a comenzar a mostrar vómito, diferentes tipos de vómito, gastritis, quizás unas gastritis más suaves, en ocasiones gastritis muy severas que llegan a progresar incluso a úlceras, signos asociados a náuseas y hematemesis. También puedo ver que si hay una liberación muy exacerbada o llegar a tener hipotensión asociada a esa liberación sistémica de aminos vasoactivas, a la misma histamina, ¿sí? O tener taquicardia, o tener pacientes que incluso un signo en específico pueda resultar siendo un 5. Y asociado a todos estos trastornos, si el paciente está sangrando, si la enfermedad se cronifica, voy a tener fatiga, pérdida de peso, un malestar general. ¿Cierto? Entonces, entender un poquitico como qué tiene adentro un mastocito, ¿cierto? Que a la final es de lo que se están conformando estos mastocitomas, nos va a poder permitir entender qué signos clínicos esperaría yo en la presentación clínica de esta enfermedad, ¿sí? Pero como el mastocitoma, digamos, no es un tipo de cáncer que nos la haga muy sencilla la mayoría de veces, ¿cierto? Vamos a tener presente que como su comportamiento va a ser tan variable, no siempre vamos a ver pacientes con sintomatología muy agresiva, sino que muchas veces vamos a encontrar pacientes que tienen una sintomatología confusa o que no tienen absolutamente nada de sintomatología. Entonces, ¿qué tenemos que saber nosotros como médicos veterinarios respecto al mastocitoma canino? Lo primero es que es el cáncer de piel más común, que constituye el 21% de todos los tumores cutáneos y el 27% de todos los tumores malignos que se diagnostican en los perros. Se han hecho investigaciones en bases de datos, ¿cierto? Y se ha dicho que en pacientes que tienen más de 7 años, de cada 10 tumores de piel, o sea, de un universo de neoplasias o de tumores de piel, donde pueden haber tumores benignos, donde pueden haber pseudotumores como quistes, como procesos infecciosos tipo foliculitis, donde pueden haber enfermedades malignas, cancerosas, ¿cierto? Y un universo de cualquier tipo de lesión que forme una masa en un perro de más de 7 años, alrededor de 2 a 3 van a resultar siendo mastocitomas, ¿cierto? Entonces, para nosotros como clínicos tiene que ser muy importante entender que cualquier cosa que aparezca en la piel de un perro de más de 7 años es un mastocitoma hasta que usted demuestre lo contrario, ¿sí? Que muchas veces entramos con una mentalidad de que quizás es un quiste, quizás es cualquier cosa, pero miren que de estas 10 lesiones, de este universo de miles de posibilidades de diagnósticos diferenciales, dos de estas 10 lesiones, 2 a 3 de estas 10 lesiones van a resultar siendo este tipo de cáncer, ¿cierto? Entonces, siempre ingresar a la atención de estos pacientes teniendo eso muy presente, ¿sí? A este tumor se le han puesto una serie de motes, de chapas, de apodos, no sé cómo se diga, de pronto como lo digan ustedes, pero ustedes lo pueden encontrar que la literatura lo llama el camaleón, lo llama el mimo, lo llama el gran impostor, ya que tiene un comportamiento biológico muy variable, ¿sí? Este es un tipo de cáncer que puede llegar a ser muy impredecible, pero también su apariencia va a variar constantemente. Sí, yo voy a mostrar unas fotos más adelante de muchas lesiones, que quizás algunas una podría pensar de entrada que se trata de un mastocitoma, pero que en otras nos costó mucho trabajo llegar a la conclusión, ¿cierto? Incluso no solamente citologías, biopsias, sino inmunohistoquímicas, para poder entender que realmente se trataban de esto. Entonces, yo me atrevería a decir que un gran número de mastos, sí, es una enfermedad que nosotros como médicos tendríamos que entender como enfermedades que quizás pueden que pueden llegar a ser perfectamente curables, ¿cierto? Y yo sé que hablar de una cura en cáncer es hablar con palabras mayores, pero con todo el peso que tenga la palabra cura en el cáncer, ¿cierto? Con una cirugía o con algún tipo de terapia pues apropiada, estas son enfermedades que nosotros tendríamos que empezar a orientar, empezar a hablarle a las personas, porque definitivamente una detección precoz de muchos mastocitomas va a lograr que nosotros podamos hablar de esto con la gente, ¿sí? Si nosotros lo identificamos temprano, y obviamente se cumplen otros criterios, ubicación anatómica, comportamiento biológico, que la etapa clínica sea temprana, que la enfermedad no haya avanzado mucho,
son tumores que definitivamente nos podemos enfrentar a ellos y pienso que nos debemos enfrentar a ellos con una intención curativa, ¿sí? Pero como les decía ahorita, la vida no es tan sencilla. Hay una proporción de tumores, hay una proporción de mastocitomas que van a tener un comportamiento agresivo, ¿sí? Pero va a seguir siendo difícil de predecir qué tumor y qué paciente se va a comportar de una u otra forma, ¿cierto? Muchas veces cuando ustedes hablen con oncólogos o con médicos internistas van a hablar, lo que uno escucha es que los mastocitomas son tumores muy frustrantes, ¿cierto? Porque muchas veces se retiran, se piensa que se retiró solo, luego hace metástasis, o lo retiraste, lo mandaste a patología, el patólogo te dijo, sí, es bajo grado, todo el mundo se tranquilizó y resultó el paciente haciendo metástasis, ¿sí? Y definitivamente esto puede pasar con esta enfermedad y hasta cierto punto puede llegar a generar cierta frustración porque nosotros siempre vamos a procurar querer darle la mejor información a los tutores, ¿cierto? Pero tenemos que entender que sigue habiendo un gran vacío de conocimiento, sigue habiendo muchos factores, ¿cierto? Que a pesar de lo que hemos venido entendiendo de la enfermedad en los últimos años, todavía hay cosas que no sabemos, ¿sí? Y a la hora de enfrentarnos y conversar con las familias, pues es importante que les mostremos digamos, esta situación. Vale, bien. Entonces, ¿qué esperamos nosotros o qué es lo que vemos o cómo se describe pues un mastocitoma canino? No tenemos predisposición sexual, ¿sí? Hay algunos estudios que han intentado relacionar al mastocitoma como que si se presenta en hembras y las hembras están enteras puede llegar a ser menos o más agresivo. Definitivamente no tenemos evidencia de que eso esté ocurriendo. La mayoría de mastocitomas se presentan como lesiones solitarias, ¿sí? Aparece una sola masa, ¿cierto? Vamos, la inspeccionamos, evaluamos, determinamos que es un mastocitoma, pero hasta un 11 a un 14% de las veces se puede presentar como una enfermedad múltiple, ¿cierto? Entonces, pues vas, le evalúas, haces una citología, el paciente tiene masto, pero revisarlo, porque 11, 14, incluso hay autores como Camus que hablan quizás un 20%, puedes llegar a tener otro u otros mastocitomas en ese mismo momento. Suele afectar principalmente la piel y el tejido subcutáneo. Y como vamos a mirar a continuación, y lo habíamos hablado, hay un montón, hay una diversidad en la presentación clínica de la enfermedad, hay muchas formas que nosotros no la podemos encontrar en la piel. El 50% de las veces el mastocitoma va a aparecer directamente en alguna parte del tronco, 40% de las veces va a aparecer en las extremidades, 9% de las veces lo vamos a ver en cabeza y cuello, y ahí falta 1%, ¿cierto? Un 1% de las veces nos va a aparecer en un lugar distinto. Glándulas salivales, glándulas adenales, ¿sí? A nivel del estómago, a nivel del intestino, por lo que tener como presente que es posible que nos encontremos mastocitomas en ese tipo de ubicaciones. Y la literatura, quizás lo han vivido, ha sido muy clara en establecer que puede llegar a haber, digamos, una predisposición genética por ciertas razas para la presentación de la enfermedad. Básicamente todo lo que sea un paciente brachiocefálico, todo lo que nosotros veamos que pueda haber tenido como antecedente genético al bulldog francés, perdón, al bulldog inglés, va a tener una alta posibilidad de desarrollar mastocitomas, ¿sí? Entonces ahí tenemos al bulldog francés, bulldog inglés, bulldog francés, carlino, tenemos am, a los boxer, ¿cierto? Como razas que tienen una alta predisposición, pero todos estos perritos brachiocefálicos que pueden llegar a presentar mastocitomas, también por un tema de susceptibilidad genética, suelen tener mastocitomas con comportamientos biológicos más tranquilos. Mientras que cuando encontramos razas como el Parson Russell Terrier o cuando encontramos razas como el Shar-Pei, estos pacientes de entrada vamos a relacionarlos con una presentación de un mastocitoma muchísimo más agresivo, ¿vale? Digamos que desde la identificación de la raza y la presentación clínica nosotros podríamos entrar a identificar o a pensar que un mastocitoma puede llegar a comportarse de forma más o menos diferente. Muy bien, ¿qué pasa entonces cuando nos llega ese paciente que tiene una masa, ¿cierto? Que llega a consulta? Lo primero que nosotros tendríamos que intentar identificar es, primero, si es la enfermedad que estamos sospechando como mastocitoma,
es una enfermedad que se encuentra en la piel o que se encuentra en el tejido subcutáneo. Y eso no es tan difícil de establecer, realmente eso es algo supremamente sencillo. Y una de las cositas que tenemos que hacer es lo que vamos a ver como en el video a continuación. Claramente el examen físico, inspeccionar, pero los mastocitomas que se encuentran en la piel, básicamente es muy difícil en la inspección poder desprender la piel desde el mastocitoma, ¿cierto? O sea, cuando vos lo palpás, el tumor está adherido totalmente a la piel, es imposible levantar ese tejido cutáneo pues, superficial, mientras que cuando vos estás hablando de un mastocitoma cutáneo, fácilmente levantas la piel y el tumor sigue siendo fluctuante y se sigue moviendo en ese tejido subcutáneo. ¿Eso porque es importante? Porque cambia mucho y dista mucho con el comportamiento clínico que podemos esperar de los mastocitomas cutáneos versus los que podemos esperar en los mastocitomas subcutáneos. Seguramente lo vamos a ver más adelante, pero los mastocitomas subcutáneos se consideran tumores con un potencial agresivo menor, ¿sí? Y además no tenemos una clasificación actual que nos permita entender cómo se va a comportar ese tumor, ¿cierto? A diferencia de lo que pasa con el mastocitoma cutáneo, que han habido un montón de clasificaciones histológicas, como este se considera un tumor de presentación menos agresiva, suelen ser enfermedades en las cuales la cirugía, una buena cirugía ejecutada de forma adecuada suele ser suficiente, y no va a requerir absolutamente ningún otro tipo de tratamiento. Por eso es muy importante entender de entrada en qué ubicación nos encontramos con este tipo de lesión. Y como hablábamos ahorita, ¿cierto? O sea, a veces es relativamente sencillo ver una masa, pensar que estamos viendo un mastocitoma, pero recuerden el sobrenombre, pues, o cómo se le ha denominado a este tipo de cáncer, y es el camaleón, porque este tumor puede manifestarse de múltiples formas. Podemos verlo como una lesión ulcerativa en la boca, ¿cierto? No necesariamente la masa clásica que esperaríamos encontrar, sino un paciente que se presenta con una lesión proliferante, ulcerativa, sangrante, ubicada en las encías, o podemos verlo como una lesión pendular en la piel, ¿sí? Básicamente adquiriendo características morfológicas o que se ven muy similares a testículos, como es la foto, la segunda imagen, o podemos ver un paciente que se presenta con miles e incontables lesiones nodulares, algunas eritematosas, algunas más claras, como lo que podemos ver en la tercera imagen, incluso en la cuarta imagen del boxer, o podemos encontrarnos simplemente una lesión oscura, ¿cierto? Para mí, por ejemplo, este tipo de mastocitoma o esta presentación clínica la he visto apenas 2 veces en mi vida, y la primera vez que la encontramos fue muy difícil de pensar que realmente estábamos hablando de un mastocitoma, ¿cierto? De hecho, estoy hablando de la imagen de la esquina inferior izquierda. Cuando a nosotros nos llegó la citología de este paciente, decía mastocitoma, yo realmente me resistí a pensar que se tratase de un mastocitoma, le hicimos una biopsia, mastocitoma, mandémosle esa biopsia a un segundo patólogo, mastocitoma, hagámosle una inmunohistoquímica, mastocitoma, y bueno, entendimos que definitivamente, como su nombre lo dice, esta es una enfermedad que se puede manifestar o que se puede comportar como un camaleón y adoptar presentaciones clínicas muy diversas, ¿sí? Entonces, no es solamente el tema de la presentación clínica, sino que hablamos ahorita, hay ubicaciones que cuando nos encontremos esas ubicaciones, eso va a cambiar nuestra percepción inicial o al menos cómo vamos a abordar este paciente, ya que no solo la ubicación nos va a plantear un reto quirúrgico, sino que incluso nos puede hablar de un posible patrón en el comportamiento del mastocitoma. Si yo tengo un tumor que se me origina en la boca, no es el caso del Golden Retriever abajo, que se me origina interdigital, sobre todo afectando el lecho ungueal, o se me origina a la región del prepucio, del escroto, de la vulva, suelen ser tumores en los cuales, a pesar muchas veces del diagnóstico del patólogo que nos dice que es de bajo grado, el mastocitoma no se va a comportar bien, ¿cierto? Y el mastocitoma va a tener un comportamiento biológicamente agresivo. Entonces, vamos a comprender que es una enfermedad que tiene múltiples apariencias clínicas, comprender también que la ubicación nos puede llevar a pensar en comportamientos más o menos agresivos por parte de este cáncer es algo que se vuelve importante a la hora de empezar a abordar estos pacientes. Bien, entonces, muchas veces o anteriormente cuando uno hablaba de mastocitomas, hablaba que en el abordaje inicial siempre iba la citología, ¿sí?
Y yo creo que todas las charlas de hace 5, 6, 7 años te decían, sí, lo primero es meter una aguja, lo primero es hacer una citología para saber si es un mastocitoma o no. Y la citología sigue siendo supremamente importante, ¿cierto? Y si bien, perdón, sigue siendo indispensable y muy importante, uno muchas veces puede comenzar a identificar incluso otros factores desde que el perro va ingresando por la puerta, ¿cierto? Y otros factores que pueden llegar a decirnos que una enfermedad se puede llegar a comportar más o menos agresiva. Entonces, la forma como nosotros vemos al mastocitoma cambió de forma muy radical desde hace alrededor de unos 5 a 7 años, y es porque ya entendemos que la histopatología o la forma que tenemos de graduarlo histológicamente hoy se quedó cortica, ¿sí? Y que tenemos que empezar algo que se denomina, a empezar a buscar, perdón, algo que se denominan factores pronósticos negativos. Como les decía ahorita, esos factores pronósticos negativos uno los puede empezar a identificar desde que el perro atraviesa la puerta y tiene una sospecha clínica de masto. Entonces van a haber unos que los hacemos, que los identificamos previa a cirugía, que ya lo vamos a mencionar, y van a haber otros que los identificamos posteriores a la cirugía. Dentro de los previos a la cirugía está la historia del examen físico de ese paciente. ¿Hace cuánto tiempo le creció? ¿O hace cuánto tiempo apareció? ¿Qué tan grande es? ¿Qué tan rápido evolucionó? Los mastocitomas que tienen un crecimiento rápido y que se ulceran rápidamente suelen estar asociados a pronósticos más reservados. ¿Sí? Mastocitomas que superan los 3 centímetros suelen estar asociados a comportamientos más agresivos. Vale. Si el paciente tiene algún tipo de signo clínico, signo sistémico, recuerden lo que hablábamos al principio de los mastocitos. Si a mí me llega un paciente con una sintomatología dermatológica severa, o sea, un paciente que me han dicho nunca es alérgico, pero desde que le apareció esta masa ha tenido unas crisis alérgicas importantes, eso me puede estar hablando de hiperhistaminemias o de granulaciones importantes asociadas a ese tumor. ¿Sí? Y eso me va a hablar directamente de un comportamiento biológico más agresivo por parte de ese mastocito. Si es un tumor que recurre, es un tumor que lo intentamos sacar, ¿sí? Y una vez lo retiramos, pasado una semana, 3 semanas, un mes, 2 meses, el tumor está regresando, siempre un cáncer que recidiva se considera una enfermedad mucho más agresiva que la enfermedad inicial. De ahí que tengamos que planear muy bien todos nuestros abordajes quirúrgicos. Y cuando hablamos de raza, lo conversábamos ahorita, nos llega un paciente brachiocefálico, es muy frecuente encontrar en brachiocefálicos el mastocitoma re común, suele estar asociado a comportamientos menos agresivos, ¿sí? No quiere decir que todo perro brachiocefálico que llegue con un mastocitoma, el mastocitoma va a hacer cualquier cosa, no, ¿cierto? Eventualmente aparecerá un mastocitoma de alto grado, pero por raza tienen la posibilidad de desarrollar lesiones mucho menos groseras, ¿sí? Mientras que cuando encontramos un mastocitoma en un Shar-Pei, cuando encontramos un mastocitoma en un Parcel Russell Terrier, sabemos que quizás la enfermedad solo por raza va a tener una tendencia a ser más agresiva, a metastatizar más rápidamente, a invadir o infiltrar localmente con muchísima mayor facilidad. Y como hablamos anteriormente, la localización anatómica se va a convertir en un factor de riesgo o en un factor pronóstico. Cuando nosotros tenemos mastocitomas que están ubicados en el párpado, en la conjuntiva, contrario a lo que uno pensaría, suelen ser tumores de, digamos que si se detectan temprano, de remoción sencilla, pero de comportamiento biológico menos grosero. Esos tumores no suelen invadir agresivamente al paciente, suelen ser masas que pasan mucho tiempo el paciente con la lesión, ¿sí? Y en el que la cirugía, una biopsia en cuña, ¿cierto? Una plastia en UV puede terminar resolviendo el problema y que nunca más volvamos a saber del mastocitoma. Mientras que los tumores que se ubican en la punta de la oreja, los mastocitomas que se ubican a nivel del escroto y a nivel de la vulva, suelen ser enfermedades con un comportamiento muchísimo más agresivo, ¿cierto? Y aquí yo les voy a volver a hacer un paréntesis y es, no importa qué diga el reporte histológico, si yo tengo un mastocitoma de la punta de la oreja, si yo tengo un mastocitoma del escroto, estoy enfrentando un mal mastocitoma, ¿cierto? El comportamiento biológico de ese cáncer en esa ubicación suele ser muchísimo más agresivo que el que reporta el patólogo, por lo que nosotros deberíamos tratar de identificar y de caracterizar muchísimo mejor a estos tumores que aparecen allí.
Y una vez ya identificamos que el perro tiene un masto, ¿cierto? Y cuando hacemos los procedimientos, vamos a tener una serie de factores pronósticos negativos que los vamos a profundizar más adelante, que se dan o que podemos encontrar posterior a la cirugía, como es el caso del grado histológico, como es el caso de los índices de proliferación, si hay una mutación en un gen que se llama el c-KIT y cómo se está expresando una proteína que se llama KIT, que eso lo vamos a hablar más adelante. Muy bien. Entonces, ahora sí, ¿cómo abordamos al perro que nos llegó con una masa que tenemos la sospecha clínica que se trata de un mastocitoma? Pues lo que hemos hablado toda la vida, ¿cierto? Siempre lo primero que llega el perro con un tumor, con una bola, con una masa, es yo tengo que identificar quién es mi enemigo. Y la citología se convierte en mi mejor aliado para identificar a ese enemigo. Y es mi mejor aliado es porque la citología tiene una tasa de precisión superior al 90%, o sea, la sensibilidad para los mastocitomas es entre el 94 al 96% dependiendo del estudio. Quiere decir que yo me voy a dar cuenta de 9,6 de cada 10 mastocitomas solamente metiéndole una aguja. Es una muy buena prueba para lograr identificar si esa lesión que está afectando a mi paciente es un masto. Hay muchos mitos, nos da mucho miedo, ¿cierto? Porque muchas veces nos han dicho que si uno punciona, el tumor empieza a ponerse peor, la masa se pone más grande, se ulcera o sangra. Y esto puede pasar. Esto puede pasar cuando nosotros estamos hablando de este tipo de cáncer. Y como es algo factible, siempre la recomendación va a ser, si yo creo que es un masto y lo voy a puncionar, le voy a hacer una citología, le puedo poner, lo puedo inyectar con un esteroide, lo puedo inyectar con un antihistamínico, un anti-H1, ¿cierto? Le puedo poner una difenidramina, por ejemplo, una dexametasona, esperar un momento y luego proceder a hacer una punción, porque estos dos medicamentos me van a estabilizar a esos mastocitos para que no se degranulen y lo que se logra degranular, pues la difenidramina va a competir con ese receptor de histamina y va a disminuir la posibilidad de que se inflame y de que se generen todos estos signos posteriores. ¿Listo? Cuando uno punciona un mastocitoma o cuando uno lo toca o cuando el perro se rasca o cuando eh, hay algún tipo de estrés físico, térmico, etcétera, sobre el tumor y el tumor se inflama, ¿sí? El tumor se pone rojo, comienza a sangrar y luego se desinflama. Eso es algo que muy frecuentemente vemos en los mastos y se llama signo de Darrier, ¿cierto? Que es básicamente la degranulación de los mastocitos. Por eso es importante que si estamos sospechando de mastos, lo premediquemos con el fin de reducir ese signo de Darrier y de pronto evitarle un momento molesto al perro, evitarle un momento molesto a los tutores y de pronto pasar nosotros también un rato no tan interesante porque la lesión se va a inflamar más después de que usted la pinchó, ¿sí? Entonces son cositas que podemos hacer en la clínica antes de tomar estas muestras. Bien, entonces, cuando nosotros puncionamos estos tumorcitos, nos vamos a encontrar dos posibilidades, ¿cierto? El primero es un mastocitoma bien diferenciado, que es la imagen que ustedes ven a la izquierda, son unas células redondas que tienen unos bordes súper definidos, el núcleo está central o puede estar levemente excéntrico, pero que su característica clásica es que tiene un montón de gránulos citoplasmáticos, ¿cierto? Que se denominan metacromáticos, o sea, que agarran toda la atención y que son fácilmente visibles, ¿sí? Nosotros en Colombia aprendemos a leer con un libro que se llama Nacho Lee, ¿cierto? Y yo creo que la citología del mastocitoma es el Nacho Lee, la persona que va a empezar a hacer citología, porque definitivamente es el tumor más fácil de identificar de todos los tumores que nosotros vemos en medicina veterinaria o al menos en oncología veterinaria, ¿sí? Pero como la vida no es tan fácil siempre, algunas veces nos vamos a encontrar mastocitomas que son muchísimo más difíciles y es el caso de la lesión que ustedes están viendo en el centro de la pantalla, ¿cierto? Si ustedes miran, ahí ya no se ven los gránulos clásicos, ¿sí? Ya las células son mucho más grandes, las células son más pleomórficas, ¿cierto? Los núcleos son más irregulares, tienen unos nucleolos mucho más prominentes y ya desaparece ese sello distintivo que es la presencia de gránulos, ¿cierto? Esto va a hacer que sea mucho más difícil identificarlos como mastocitos y que quizás necesitemos tinciones especiales como un azul de toluidina o como algo más para poder llegar a una conclusión diagnóstica, ¿sí? Damos un tip, cuando uno se encuentra este tipo de lesiones o cuando uno está revisando la citología y se encuentra este tipo de lesiones es busque muchas células porque eventualmente habrá una célula que le va a mostrar
que tiene gránulos, ¿cierto? Así sean muy pocos granulitos. Yo miro si yo puedo hacerles, si yo puedo mostrarles algo aquí. Habrá muchísimos granulitos. Ok. Me dicen, porfa, si ustedes ven un puntero láser. En la pantalla se ve un puntero láser, chicos. No, No se ve, ok. no. Y se ve mi Ahora, puntero. ahora sí, ahora sí. ¿Se ve mi puntero? Ahora sí. Bueno, la flecha. Perfecto. La flecha, perfecto, ya me sirve. Pues si ustedes miren en esta zona, en Ahora esta sí, ahora sí. celulita todavía alcanzan a verse algunas células que conservan esos gránulos. Entonces va a ser muy difícil que ustedes se encuentren un mastocitoma indiferenciado que no tenga al menos unos pocos granulitos, ¿cierto? Pues siempre vamos a repasar muy bien la placa, siempre vamos a mirar muy bien la placa buscando esas células redondas que quizás me puedan arrojar ese dato, que me puedan arrojar esa pista que se trata de un mastocitoma. Y si por algún motivo no las veo, también puedo comenzar a buscar eosinófilos, porque recuerden que dentro de los mastocitos hay factores quimiotácticos para eosinófilos como la interleuquina 5. Entonces ellos siempre van a estar acompañados de eosinófilos. Hay factores quimiotácticos para fibroblastos, entonces ocasionalmente también vamos a encontrarnos una serie de fibroblastos que pueden estar mezclados entre las células y eso nos va a dar quizás una mayor posibilidad de decir, bueno, esto es un tumor de células redondas, está muy indiferenciado, pero viendo que hay viendo que hay eosinófilos, viendo que hay algo de fibroblastos, es probable que se trate de un mastocitoma y poder tomar determinaciones a continuación una vez identificamos esto. Atención, policía Muy que se negó bien, a pagar pasaje en transporte público podría ser dada de baja. La suboficial creo Judith que Teresa te Cuadra, vas a ahora apagar conocida el micrófono, por favor. Gracias. Bien, yo puedo atreverme a dar un grado, ¿cierto? A pensar en un grado a través de citología y hasta el 2016 la respuesta era no, ¿cierto? Después del 2016 sabemos que con un cierto nivel de entrenamiento, ¿cierto? Cierto nivel de entrenamiento citológico, vos cumpliendo ciertos criterios, haciendo conteo de ciertas situaciones a nivel celular, vos podrías llegar a concluir o tener una correlación del diagnóstico citológico con el diagnóstico de histopatología hasta en el 94% de las veces, ¿cierto? Sobre todo cuando estoy pensando en altos grados. Entonces, con citología, en el 2016, esta chica Melinda Camus y su grupo de investigación, ¿cierto? Ella es una chica que investiga, una señora que investiga un montón en mastocitoma, ¿cierto? Van a haber un montón de estudios de mastocitoma en la que ese grupo de estudio está presente, describió, digamos, como estos factores, ¿cierto? Entonces, ya que nos decía, el tumor es indiferenciado o hipogranular, como el de la foto anterior y como esta foto que ustedes están viendo acá, solamente por ser indiferenciado hipogranular, el mastocitoma es de alto grado. Perfecto. Y el 94% de las veces que usted se encuentre una citología así, el tumor va a ser de alto grado. Vale, pero no puede ser tan fácil. Bueno, puedes buscar otros criterios. Entonces, si cumple mínimo estos dos de estos cuatro criterios que vamos a ver a continuación, yo puedo pensar con un 94% de posibilidades que el tumor es de alto grado. Perfecto. En algunos de los campos encuentro biomultinucleación, o sea, veo células con dos núcleos o con múltiples núcleos, ¿sí? Veo células que se están dividiendo, o sea, veo figuras mitóticas, ¿cierto? Ahora yo miro si aquí tenemos células binucleadas, aquí miren este que tiene doble núcleo. Tengo anisocariosis en más del 50% de las células. Anisocariosis son diferentes tamaños de núcleo y tengo un alto grado de pleomorfismo celular. Si yo tengo dos de esos criterios o más, voy a catalogar al paciente como un paciente citológica con un mastocitoma citológicamente de alto grado, ¿sí? Si solo tengo uno de esos criterios o si tengo un mastocitoma supremamente bien diferenciado y con un montón de gránulos que no me dejan inspeccionar nada más, pues yo voy a concluir que se trata de un bajo grado con una correlación con la histopatología del 94%. O sea, eso requiere algo de entrenamiento, sí. El entrenamiento en citología no es un entrenamiento tan fuerte, ¿cierto? Obviamente hay que ver muchísimas para poder intentar concluir eso, pero es una aptitud que yo creo que la mayoría de médicos veterinarios deberíamos.
Vale, después vino el doctor Rodrigo Horta, ¿cierto? Y su grupo brasilero y reevaluaron un poquitico esto y dijeron, no es necesario encontrar todo eso, ¿cierto? De hecho, si yo quiero saber si el tumor es de bajo grado, lo único que tengo que hacer es buscar algo que se llaman fibrillas colágeno y la presencia de fibroblastos, ¿cierto? Entonces, como adición a lo que ya había propuesto Melinda Camus o lo que ya había puesto el grupo de trabajo de Camus, lo que ellos hicieron es, bueno, si yo quiero entender un poquitico más si realmente estoy en bajo grado para quedarme mucho más tranquilo por citología, porque quizás a veces no se podrá hacer la patología por condiciones del paciente, por condiciones de la familia, etcétera, etcétera. Buscar estas fibrillas colágeno y buscar estos fibroblastos me va a permitir entender que de verdad me estoy acercando a un bajo grado, ¿sí? Y encontrar binucleaciones y encontrar pleomorfismo para el grupo, digamos, de Horta, aparentemente no fue algo que realmente se correlacionara con mastocitomas de alto grado. Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy? ¿Sí? Como el mastocitoma es un tumor que muchas veces nos va a generar tantas dificultades a la hora de predecir, a la hora de interpretar, a la hora de tomar decisiones respecto a si lo puedo tratar o no, lo que estamos tratando de hacer es llenarnos de criterios, llenarnos de factores de riesgo, de factores pronósticos para poder llegar a esas conclusiones de si ese paciente necesita o no ser tratado. Y la citología ya no se vuelve solo un aliado para intentar saber si eso no es, sino para poder incluirlo en esos factores de riesgo y predecir pronósticos y qué tipos de tratamientos podemos llegar a pensar. ¿Vale? Una vez que yo identifico que mi perro tiene mastocitoma o que tiene cualquier tipo de cáncer, ven que la oncología es muy repetitiva y seguro ustedes ya han visto en las otras charlas de onco lo mismo, ¿cierto? Digamos que nosotros los oncólogos somos muy simples. Tengo una masa, ¿qué tengo que hacer? Pínchela, funciónela, chúsela, ¿cierto? Saque una muestra por citología a todo. Ah, bueno, y después de que le hice la citología, ¿qué hago? Hacer una base de datos mínima, ¿cierto? ¿Qué es una base de datos mínima? Es como cuando usted está en un parque de atracciones, es como usted está en cualquier lugar y usted se acerca al mapa y le dicen, usted está aquí. Perfecto, la base de datos mínima es lo que nosotros tenemos que saber para entender en qué momento de la enfermedad se encuentra ese paciente. Si es un paciente que tiene una enfermedad local o si es un paciente que tiene una enfermedad que ya se diseminó, ¿sí? Entonces, dentro de esto hacemos exámenes de sangre, hematologías, químicas, sangre oculta en heces, evaluamos muy bien los linfonodos centinelas y los linfonodos regionales, ¿cierto? Eso es un criterio que hay que tener, digamos, muy claro. El linfonodo centinela es el linfonodo que drena la zona. Por ejemplo, tengo una masa que está ubicada en el carrillo. Mi linfonodo centinela sería el nódulo linfático submandibular, ¿sí? Pero los linfonodos regionales serían los retrofaringios, serían los cervicales profundos. Entonces yo tendría que ir a mirar todos esos linfonodos con el fin de identificar que el tumor realmente no se encuentre ahí. ¿Cómo los puedo mirar? Mediante palpación, mediante ecografía, mediante punciones ecoguiadas o incluso si tenemos sospecha, mediante la resección quirúrgica de esos linfonodos. El por qué es porque si los linfonodos están afectados, ese paciente tiene peor pronóstico, ¿sí? Entonces, hay que evaluar los linfonodos regionales, los linfonodos centinelas, siempre va a ser de vital importancia para poder establecer qué esperamos de la enfermedad de ese paciente. Luego vamos a hacer, dentro de la base de datos mínimas, vamos a hacer una ecografía abdominal, ¿cierto? ¿Qué queremos revisar? Otra vez, nódulos linfáticos, hígado y vaso. El mastocitoma es un cáncer muy particular, porque siempre que pensamos en cáncer, pensamos en tumores o en enfermedades que pueden hacer metástasis principalmente a pulmón. Pero este es un tipo de cáncer donde la metástasis pulmonar no se reporta frecuentemente. De hecho, el único reporte de metástasis pulmonar publicado en una revista indexada se hizo en los años 60. Nadie más ha publicado una metástasis a pulmón de mastro, ¿cierto? Y yo les puedo decir, yo llevo 11 años viendo perros con cáncer. El mastocitoma es seguramente el tumor que más ocupa mi consulta oncológica y nunca he visto una metástasis pulmonar. Entonces, no suele ser un tipo de cáncer que le interese migrar allá. Le interesa ir al hígado y le interesa ir al vaso. ¿Vale? Entonces, ¿hacemos radiografías de tórax? Sí, depende, porque si tenemos tumores en cuya ruta de drenaje hay nódulos linfáticos que se puedan encontrar al interior del tórax, como es el caso de los supraesternales, de los mediastinales craneales, de los mediastinales caudales o traqueobronquiales, la radiografía nos puede permitir entender si hay desplazamiento de estructuras que puedan relacionarse con un posible evento metastásico. Entonces, sí hacemos radiografías,
pero más para buscar nódulos linfáticos o para evaluar comorbilidades, porque recuerden que todos estos perritos son perritos mayores en su gran mayoría, de más de 7 años. Eventualmente hacemos pruebas de Buffy Coat, ¿sí? Buffy Coat, que es el extendido de capa blanca, pero que cada vez cobra más importancia cuando estamos sospechando de hemotrópicos o hemoparásitos o hemopatógenos. Pero cuando pensamos que el paciente puede tener de pronto una mastocitemia, un tumor que logró migrar a vaso, que logró migrar a hígado, pero que para llegar allá tuvo que haber ido por linfa, por sangre, hacer un Buffy Coat nos puede dar algo de información, ¿cierto? Es muy poco sensible, es muy inespecífico, quiere decir que si yo no encuentro en el Buffy Coat mastocitos circulantes, el perro no tiene mastocitemia, no, ¿cierto? Incluso si encuentro en el Buffy Coat mastocitos circulantes, pues tendría que evaluar otro tipo de trastorno, ¿cierto? Porque, por ejemplo, la principal causa de mastocitemia en perros es el parvovirus. Entonces, es una prueba que se puede hacer, pero no necesariamente va a tener la suficiente sensibilidad. Y punción de médula ósea, muy poco. Vuelvo y te digo, yo veo mucho masto y en mi vida he visto solo 2 leucemias de mastocitos o 2 mastocitos, 2 mastocitomas que logran hacer metástasis a la médula ósea, o sea, no es algo que veamos con muchísima frecuencia. Muy bien, entonces, esto es lo que hablamos del linfonodo centinela, ¿cierto? Una masa, por lo general, este perrito, si ustedes miran acá, tenía un mastocitoma ubicado en su codo, ¿cierto? Y el nódulo linfático que se denomina centinela para esta región del cuerpo es el nódulo linfático preescapular. Entonces, una vez hacemos la punción de ese nódulo linfático, nos vemos que hay un montón de linfocitos, que son estas células pequeñitas, que son las células que normalmente deben vivir ahí, unos plasmocitos, que son estas células que tienen como este halo blanquito, que lo que nos está diciendo es estoy reaccionando a algo, y nos encontramos al interior del nódulo linfático un montón de mastocitos como este, que tiene 2 núcleos, que básicamente nos están diciendo, bueno, tenemos una metástasis de un mastocitoma y claramente a él le habían sacado una masa de ahí, la masa no se había mandado a evaluar, no se hizo histopatología, luego se presentó con esta lesión, ¿cierto? Al funcionar, ya pudimos concluir que la lesión que tenía en el codo muy probablemente era el mastocitoma primario y estábamos hablando hoy de un mastocitoma metastásico al nódulo linfático. Bien, y una vez yo ya identifico el mastocitoma, ya tengo claro que el paciente tiene un masto, no sé si les dije ahorita, creo que sí, hablamos, el mastocitoma no le interesan los pulmones, pero sus órganos blancos, el órgano donde él va a buscar hacer metástasis son el hígado y el vaso. Y recientemente hay una controversia respecto a si yo tengo que puncionar o no el hígado y el vaso. Y lo que se ha venido entendiendo hasta ahora es que sí lo debemos hacer siempre y cuando el mastocitoma tenga características de alto grado. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la ecografía solo es capaz de identificar alrededor de 4 a 6 lesiones metastásicas en el vaso. O sea, 4 a 6 de cada 10 veces que el paciente tenga un mastocitoma de alto grado, el imagenólogo no va a ser capaz de ver que ese paciente tiene metástasis, ya que las metástasis suelen ser difusas, multifocales y miliares. Y él simplemente te puede reportar el vaso como no, sí, está levemente incrementado o le veo unos cambios, pero podrían ser sí, tranquilamente hiperplásicos o una hematopoiesis extramedular a cualquier cosa, pero no lo va a identificar como un evento metastásico. ¿Sí? Entonces, siempre que nosotros sospechamos que el mastocitoma puede ser un mastocitoma de alto grado, ya sea porque tiene clínica de alto grado, lesiones ulcerativas, creció rápido, está en una ubicación anatómica compleja y asociada a comportamientos más agresivos, podemos llegar a pensar en hacer la punción ecogénica. Este es un estudio que nos habla al respecto y es cómo me doy cuenta yo qué pasa si yo logro identificar de forma temprana que el paciente tiene un mastocitoma o cómo identifico de forma temprana que el paciente tiene un mastocitoma y es, si yo punciono el vaso, en el vaso deben haber algo de mastocitos, pero debe haber de 0 a 1 mastocitos dispersos y bien granulados, ahí lo voy a considerar sin metástasis, pero si comienzo a ver un incremento en el número de mastocitos, de pronto ya empiezo a ver de 2 a 4, de 2 a 6, o ya empiezo a ver grupos cohesivos o más de 5 mastocitos ubicados en un área del hígado y el vaso, pues ya voy a empezar a pensar en que ese paciente puede llegar a tener una metástasis a distancia. ¿Y eso qué implica?
Si yo me encuentro que un paciente no tiene metástasis en el vaso, le hice la punción y no encontré absolutamente nada, el pronóstico de ese paciente suele ser bueno porque van a tener más de 614 días de tiempo de sobrevida. Si yo me lo encuentro una metástasis temprano, o sea, 2 a 4 mastos, uno que otro por ahí en el vaso, seguramente con quimio vamos a poder lograr una expectativa de sobrevida de alrededor de 322 días, más o menos un año, pero cuando me encuentro una metástasis manifiesta, el pronóstico de ese paciente va a ser un pronóstico reservado a malo y esperamos que la sobrevida no sea mayor a 3 o 4 meses. Miren que hay muchas formas, las punciones ecoguiadas son punciones relativamente sencillas, ¿cierto? Hay que perderle el miedo al vaso. El vaso da muchísima información, ¿cierto? El vaso nos puede decir si realmente esa sospecha que nosotros tenemos de metástasis es. También el vaso nos puede decir si lo que está ocurriendo es un fenómeno hiperplásico. Recuerden que tiene la capacidad de generar sangre mediante hematopoiesis extramedular, tiene la capacidad de generar respuesta inmune mediante hiperplasias nodulares linfoides. Y uno muchas veces, por ejemplo, estás pensando en en un hemopatógeno, un hemotrópico, en cualquiera de estos microorganismos intracelulares y puncionar un vaso y encontrarse plasmocitos, encontrarse linfocitos ahí asociados a otras pruebas complementarias me puede llevar a concluir que definitivamente mi paciente está siendo afectado por un hemoparásito, ¿sí? Y quizás dejar de utilizar tanto antibiótico y de sobrediagnosticar como lo hemos venido haciendo hasta ahora con estas enfermedades. Pero bueno, seguimos. Entonces, una vez yo identifico que mi paciente tiene un mastocitoma, yo voy a buscar una estadificación. Y ahorita, actualmente hay 2 sistemas de estadificación aceptados, ¿cierto? Uno puede utilizar con el que más cómodo se sienta, el de la izquierda es el sistema de estadificación clínica según la Organización Mundial de la Salud, donde la OMS en los años 80 clasificó al mastocitoma como una enfermedad de 5 etapas. Entonces, ¿cuáles son las etapas? Van de la 0 a la 4, pero esta clasificación de la Organización Mundial de la Salud tiene un problema y es que muchas veces la etapa 3 suele ser más tranquila que la etapa 2, ¿cierto? O sea, yo tengo un paciente que tiene múltiples lesiones neoplásicas, múltiples mastocitomas de bajo grado, el paciente está bien, va a tener una sobrevida larga, ¿sí? Y se supone que entre más avanzado el estadio, peor el pronóstico, pero resulta que si tengo un paciente que tiene un estadio 2 y ese estadio 2 habla de invasión a nódulos linfáticos, pues ese paciente va a vivir menos. Pues esta clasificación de la Organización Mundial de la Salud ha sido sujeta a muchos debates porque definitivamente no es una clasificación precisa. Y otra vez, un grupo de estudio brasileño, y vuelve el mismo apellido del grupo del profesor Rodrigo Horta, lo que hizo fue una nueva reclasificación respecto a los mastocitomas, ¿cierto? Y yo particularmente con este sistema de estadificación me siento muchísimo más cómodo porque siento que para nosotros es mejor y le podemos dar una mayor precisión respecto a qué esperar a la enfermedad a las familias de estos pacientes. Entonces, en esta nueva escala de clasificación, lo que él nos dice es que el estadio 1 es un mastocitoma único que no tiene compromiso de nódulos, el estadio 2 son mastocitomas múltiples sin compromiso de nódulos linfáticos, ¿cierto? Puede tener 2, 3 o más, pero el estadio 3 es un mastocitoma que ya tiene compromiso de nódulos linfáticos, el estadio 4 es un mastocitoma grande que se infiltra o que son múltiples, pero ya hay nódulos linfáticos positivos, y hablamos de etapa 5 cuando la enfermedad se disemina, cuando la enfermedad afecta al hígado, el vaso o la médula ósea. Bien. Hay muchas decisiones terapéuticas. Yo creo que esto lo vamos a pasar un poquito rápido porque creo que estamos como sobre el tiempo. ¿Sí? Respecto a yo qué puedo hacer con un mastocitoma, a mí me llega un perro, ya identifiqué que es un masto, no tiene metástasis, ¿cierto? Si no conozco el grado citológico, pues lo puedo hacer un PAF de los nódulos linfáticos regionales. Ese PAF de los nódulos linfáticos regionales me puede decir que el tumor es de bajo grado, ¿sí? O de alto grado o sospechoso de serlo. Si me dice que es de alto grado, tengo que evaluar. ¿Tengo márgenes amplios viables para la cirugía? Sí, sí, tengo márgenes amplios, pues lo paso a cirugía. Si el tumor no tengo márgenes amplios o el tumor es sospechoso de ser de alto grado, convendría más, antes de ingresarlo a cirugía, hacer algún tipo de tratamiento que busque reducir el volumen del tumor.
La cirugía es un paso supremamente importante en el tratamiento del mastocitoma. Uno podría decir que es el más importante en el manejo de este tipo de cáncer, pero no necesariamente es el primer paso que tenemos que dar. De hecho, la cirugía es tan importante que esa primera cirugía se tiene que planear de forma correcta. Porque en la primera cirugía muchas veces se determina si podemos salvar ese paciente o si ese paciente se va a complicar. Vale, y una vez hacemos la cirugía, ya dependiendo del grado, de cómo nos hayan quedado los bordes, podemos tomar decisiones terapéuticas. Si el paciente pasa a quimioterapia, si el paciente pasa a radioterapia, si la electroquimioterapia es una alternativa o si va a necesitar algún tipo de terapia más específica como unas terapias dirigidas. Dentro de la cirugía, entonces es muy importante saber qué estamos tratando. O sea, miren que todo lo que hemos dicho acá es que hay que empezar a sacar factores pronósticos, hay que empezar a entender, hay que empezar a cambiar ese chip que tenemos muchas veces y uno muchas veces ve en las salas de cirugía que dice, ah, sí, resección de masa, resección de tumor, resección de neoplasia. No, usted tiene que saber qué tumor es. Sí, yo tengo que saber que estoy sacando un mastocitoma, que estoy sacando un carcinoma, que estoy sacando un sarcoma. Yo tengo que saber quién es mi enemigo, porque puede pasar que yo lo saque pensando que es cualquier cosa y resulta que no era cualquier cosa, sino que era un mastocitoma, ¿cierto? Y en el momento en el que yo lo saque mal, ese paciente muy seguramente va a haber comprometida su vida o va a tener alto riesgo de desarrollar complicaciones y va a poder requerir una segunda, una tercera, una cuarta cirugía. Camus tiene un estudio muy interesante respecto a las cirugías con el mastocitoma y ellos en una de sus investigaciones mostraron que cuando el cirujano ingresaba a sacar el tumor y el cirujano no era consciente que estaba sacando un mastocitoma, había una posibilidad superior al 65% que ese paciente regresara a una segunda, a una tercera, a una cuarta cirugía, ¿sí? Con el agravante de que usted el mastocitoma lo cura en la primera, ¿cierto? Y después de la primera va a ser mucho más difícil que vos puedas optar por una cura definitiva. Entonces muchas veces entramos pensando que el tumor es así, ¿cierto? Hacemos unas cirugías marginales, hacemos unas cirugías corticas y nos encontramos que realmente esto es lo que pasa. Entonces, el mastocitoma es uno de esos tipos de cáncer que una de las formas que tenemos de entenderlo, ¿cierto? Desde el punto de vista quirúrgico, es piensen en un pulpo que está enterrado en la arena, ¿cierto? Y que usted solamente le está viendo la cabeza. Cuando usted solamente le retira la cabeza, él se va a comportar como una hidra y a partir de esos tentáculos que sobrevivieron van a aparecer nuevas cabezas y el paciente se va a complicar y después mi cirugía va a ser más grande y ya voy a tener que amputar y ya va a tener que generar muchísimo más dolor, pero fue porque en la primera vez no lo planeé de forma adecuada. Entonces, la planeación quirúrgica en los mastocitomas es vital, que básicamente la cirugía es vital para poder ayudar a este tipo de pacientes que desarrollan esta enfermedad. ¿Cómo planeo la cirugía? Bueno, ya tengo muy claro que lo tengo que operar, qué tipo de cirugía tengo que hacer. Entonces, miren, toda la vida nos han hablado de unos márgenes de 3 centímetros, ¿cierto? Y uno va y mira en la literatura y no es claro de dónde salieron los márgenes de 3 centímetros. Alguien en algún momento dijo, sí, esos son los márgenes que hay que hacer, pero ese margen es un margen anecdótico. ¿Sí? No hay una evidencia científica que nos diga si usted tiene que hacer 3 centímetros radiales. No hay ningún estudio que lo haya probado. Las nuevas evidencias han propuesto dos enfoques para mastocitomas, ¿cierto? El primero es un enfoque métrico. Ellos dicen márgenes laterales de 1 centímetro para tumores que yo considero de bajo grado por comportamiento y citología y 2 centímetros para tumores que se consideren más agresivos o el que actualmente se considera más adecuado es hacer un enfoque proporcional. Es un enfoque proporcional que yo medía el tumor y el diámetro máximo del tumor me midió 1 centímetro. Entonces, mi enfoque proporcional es que a partir de ese centímetro yo hago 1 centímetro a la derecha, 1 centímetro a la izquierda, 1 centímetro arriba, 1 centímetro abajo de bordes, ¿cierto? Y siempre saco un plano facial de profundidad, hasta una fascia de profundidad. En ese mismo enfoque proporcional, entonces, si el tumor me mide 2, entonces hago 2, 2, 2, 2, un plano. Si el tumor me mide 3, igual, 3, 3, 3 y un plano, pero solamente se llega hasta 4 centímetros. Es decir, si el tumor mide 4 centímetros, entonces cuento 4, 4, 4, 4 y un plano de profundidad. Y si me mide 5 centímetros, cuento 4, 4, 4, 4 y un plano de profundidad.
Y estos dos son los enfoques en los que realmente tenemos investigación, tenemos medicina basada en evidencia, tenemos datos que nos dicen que estos pacientes se van a ver beneficiados al utilizar este enfoque y que el enfoque de los 3 centímetros es anecdótico porque a veces para tumores de alto grado suele ser insuficiente y para tumores de bajo grado suele ser exagerado. Entonces, la recomendación hoy es utilizar un enfoque proporcional, ¿cierto? Que el margen es igual al diámetro máximo del tumor. Y esto es lo que queremos hacer, ¿sí? La cirugía oncológica es grande, la cirugía oncológica nos permite controlar la enfermedad, no es una cirugía conservadora, no es una cirugía bonita, no es una cirugía cosmética, es una cirugía que busca salvar una vida, ¿cierto? No que el paciente se vea bien. Entonces, siempre tratar de hacer los márgenes, cumplir con los márgenes de seguridad, porque eso es lo que nos va a asegurar o nos va a permitir al menos optar por una mejor calidad y expectativa de vida para ese paciente. ¿Y qué pasa con los nódulos linfáticos? Los nódulos linfáticos siguen siendo un motivo de discusión, pero particularmente en los últimos años cada vez entendemos que no solo como parte del tratamiento, sino como parte del pronóstico, los nódulos linfáticos deberían ser extirpados, estamos hablando de al menos el centinela, en todos aquellos mastocitomas que cumplan criterios de malignidad, ¿cierto? O que cumplan esos factores pronósticos negativos como ubicación, comportamiento, signos clínicos, tamaño, etcétera, que hablábamos al principio. Este es uno de los estudios que existen respecto a los nódulos linfáticos, ¿cierto? En el que se demostró que hacer la resección de nódulos linfáticos incrementaba de forma importante la expectativa de sobrevida. Ellos compararon dos grupos. Un grupo uno en el que no se le hizo linfadenectomía y un grupo 2 al que se le hizo linfadenectomía. Entonces el tiempo libre de progresión en el grupo uno fue de 150 días. Y el tiempo libre de progresión en el grupo 2 fue 229 días. ¿Qué es el tiempo libre de progresión? Es cuánto tiempo se demoró la enfermedad en manifestarse nuevamente. Y el tiempo de sobrevida medio en el grupo uno fue 250 días y en el grupo 2 fue 370 días. O sea, estos pacientes vivían alrededor de 120 días más. ¿Sí? Entonces, ¿qué concluyeron en el estudio? Que si yo no hago linfadenectomía, esos pacientes tienen mayor riesgo de progresión y muerte, ¿cierto? Asociado al cáncer, con un hazard ratio, que es ese HR, de 3,63. El hazard ratio es una medida de probabilidades, ¿cierto? Normalmente uno como lo interpreta, si el HR es igual a 1, no hay diferencia de riesgo entre los grupos. Si el HR es mayor a 1, entonces el grupo de interés tiene mayor riesgo del evento. O sea, en este caso fue 3,63. ¿Eso qué significa? Que los perros sin linfadenectomía tuvieron 3,63 veces más posibilidades de presentar metástasis, recurrencia y morir a consecuencia de la enfermedad de forma mucho más temprana, ¿cierto? Entonces, digamos ya cuando uno habla en porcentaje, le dicen la probabilidad instantánea de muerte, cuando se tiene un hazard ratio de 3,63, ¿cierto? Y que la muerte sea mucho más temprana y que haya metástasis en estos pacientes es de alrededor del 250 al 260%, si usted no saca los nódulos linfáticos versus si usted saca los nódulos linfáticos. Entonces, ¿qué sabemos hoy? Hay que sacar los nódulos linfáticos, ¿cierto? Hay que sacar los nódulos linfáticos para poder eh, tener una mejor oportunidad de manejar estos pacientes. No puedo hacer cirugía, ¿sí? El tutor no me quiere permitir hacer la cirugía, el paciente no admite cirugía, la ubicación anatómica no me da para hacer una cirugía correcta, es un tumor quizás no tan agresivo y me toca amputarlo, yo no lo quiero amputar. Entonces cada vez tenemos más herramientas con el fin de mejorar las expectativas de este paciente. Este es un medicamento relativamente nuevo, ¿cierto? Fue presentado en el 2016 en el Mundial de Onco y fue aprobado para este lado del mundo post pandemia, o sea, estamos hablando de 2020, 2021, en el cual básicamente lo que hace el estelfonta es generar una activación de ciertas enzimas que se llaman caspasas y provocar un colapso de la vasculatura del tumor. Pues al colapsarse la vasculatura, básicamente el tumor se muere de hambre y se genera un evento necrótico. ¿Cuándo utilizamos estelfonta? Cuando tenemos tumores no resecables. Un tumor es no resecable por ubicación, por tamaño o porque el paciente tiene comorbilidades o porque simplemente el tutor no quiere mandarlo a cirugía. Entonces ahí se vuelve no resecable. Tenemos bajo grado citológico, ¿cierto? Aunque ya se sabe que se puede usar en altos grados también.
donde la piel no esté ulcerada porque es un tumor que se aplica de forma intratumoral y que la carga tumoral sea menor a 10 centímetros. ¿Qué esperamos en estos mastocitomas? Con el estelfonta. Vos inyectás el estelfonta, que es la foto 1 que estamos viendo acá. En la foto 2 es lo que pasa a la semana. Se una destrucción importante del tejido, se genera un evento necrótico, pero el mismo medicamento estimula la repitalización, estimula la fibroplasia y 15 días después el paciente ya comienza a tener un proceso cicatrizal muy satisfactorio. En este caso, pues Lía, que es la chica que vemos acá, y esta es Lía 10 meses después de la aplicación del Estelfonta, ¿cierto? Entonces, cada vez vamos a tener mayores herramientas para acercarnos a estos pacientes, para ofrecerles a estos pacientes, para poder mejorar sus expectativas de sobrevida, pero también las opciones que tenemos de tratarlos sin necesidad de pensar en procedimientos agresivos como colgajos, amputaciones, para mastocitomas que quizás muchas veces realmente no exigen ese tipo de procedimiento. La electroquimioterapia, que es un tipo de tratamiento que actualmente está en un alto grado de furor, ¿cierto? La estamos utilizando. Sé que en Perú hay muchísimos colegas que están haciendo electro, Sergio, Mario, los conozco que están hace rato ya metidos con esto. Lo podemos utilizar en lesiones donde la cirugía no sea de elección y podemos utilizarlo como una única modalidad de tratamiento o asociado a un lecho quirúrgico. Entonces, este caso de Tobías, miren la lesión donde está ubicado, un mastocitoma en toda la región del filtro labial, bajo la nariz. La cirugía incluiría hacer un retiro total de la nariz, ¿cierto? Hacer una anosectomía, una planectomía. Los tutores no estaban tan de acuerdo con ese procedimiento. Yo no estaba tan cómodo con ese procedimiento tampoco, entonces le realizamos una electroquimio. Este es el gordo al mes, perdón, y este es el gordo a los 6 meses después del procedimiento. Sí, como ustedes fueron una clase de electroquimio, yo no voy a ahondar mucho en electroquimioterapia aquí, cómo funciona ni nada de eso. Muy bien. Ya como para que vamos cerrando, la histopatología, una vez yo hago las biopsias, una vez hago la cirugía, necesito entender qué es lo que el patólogo me está diciendo, ¿cierto? Y ustedes se van a dar cuenta o van a ver que en los resultados histológicos el patólogo nos entrega los resultados basados en dos escalas de graduación. La primera es la escala de Patnaik, ¿cierto? Que fue la escala de graduación inicial, que utilizó durante mucho tiempo, desde 1984, y él hablaba que los tumores eran de grado 1, 2 o 3, o bajo, intermedio y alto, pero tenía un gran problema, y es que la mayoría de los pacientes se ubicaban en grado 1 y grado 2, ¿sí? Y entonces esto podía llegar a tener buenos resultados cuando era grado 1, pero cuando era grado 2 vos te quedabas en un limbo, porque resulta que si el 72% de los mastocitomas eran grado 2, habían unos mastocitomas que eran grado 2 alto y habían otros que era grado 2 alto y no teníamos, grado 2 bajo y no teníamos forma de saber cuál era cuál, ¿cierto? Y muchos pacientes con grado 2 terminaban complicados. Entonces, luego, en el 2011 se propuso otra escala de clasificación, que es la escala de clasificación de Mathy-Cube. Bueno, y también porque en PATNAIC, digamos, es una escala de clasificación que tiene una alta varianza de interobservadores. Esto me parece importante y me lo voy a saltar. Y es que ellos hicieron un estudio con 10 patólogos y 80 mastocitomas, ¿cierto? Y en ese estudio se dieron cuenta que de los 80 patologías de mastocitoma solamente había acuerdo respecto al grado en 4 de los 60 tumores. O sea, a los 10 patólogos les daban exactamente el mismo tumor, ¿sí? En la misma muestra para que examinara y emitiera un diagnóstico. Y solamente en 4 de esos 60 tumores, los patólogos tuvieron concordancia en el diagnóstico. ¿Qué quiere decir? Que esta escala de clasificación tiene una alta varianza interobservadores, y si tiene una varianza tan alta, pues esa forma de clasificarlo no es tan concluyente, ¿sí? Y también se encontraron que 6 de los mastocitomas en los que evaluaban todos los patólogos tenían criterios para los 3 grados. Entonces, la escala de Cube de Patnaik, una escala que no entró en desuso, pero es una escala que se ha venido reevaluando y que hoy por hoy no se considera que sea una escala que el patólogo te va a entregar. O sea, si a vos hoy un patólogo te llega un resultado de patología con mastocitoma que está en escala Patnaik, pues ese resultado de patología se le debería devolver al patólogo y pedirlo que te lo dé en la escala de Kuper, ¿sí?
¿Qué hizo Kupel? Mejorar una serie de factores que tenía la escala anterior, que eran factores muy subjetivos, ¿cierto? Y al mejorar esos factores, como es qué es una cariomegalia, qué es un índice mitótico, y cuando lo consideramos alto, lo que hizo fue generar una mayor consistencia interobservador, ¿cierto? Entonces ya pasamos de tener esa alta variabilidad a que el 96% de las veces, cuando 10 patólogos ven en la misma muestra, los 10 patólogos te van a clasificar el tumor exactamente igual, ¿cierto? Y lo que hizo fue simplificar la forma o la lectura. Si yo tengo un paciente que tiene alto índice mitótico, o sea, tiene más de 5, más de 7, ya lo considero de alto grado. Si tiene más de 3 células multinucleadas, ya lo considero de alto grado. Si tiene más de 3 núcleos bizarros en 10 campos, ya lo considero de alto grado. Y si tiene cariomegalia, pues ya lo considero de alto grado. Entonces, lo que se hizo fue, digamos, simplificar la forma de entregar el reporte y de pronto acercarse un poquitico más a entregar ese reporte con muchísima mayor precisión. Pero resulta que ya sabemos que ninguno de los dos grados histológicos, que ninguno de los dos esquemas de clasificación es 100% efectivo, que ambos tienen unos vacíos y que muchas veces a vos Kupel la patología te dice, ah, sí, es de bajo grado según Kupel, pero puedes llegar a ver que hasta el 33-40% de los pacientes se te van a complicar, te van a desarrollar metástasis, a pesar que sea de bajo grado. Entonces empiezan a surgir otras preguntas y es a tratar de identificar otros factores que se consideren pronósticos, tanto positivos como negativos para el manejo de la enfermedad. Y aparecen los índices de proliferación celular, ¿cierto? Básicamente son índices que nos permiten entender cuántas células están en el ciclo celular y qué tan rápido están avanzando en ese ciclo. Porque también ya identificamos que a mayor velocidad de proliferación, pues ya habrá mayor riesgo de comportamiento agresivo por parte del tumor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Un Ki67, que es una proteína que se activa en cualquier fase de división celular, y unas que se llaman los AGNORs, que son regiones argirofílicas nucleares de plata, que básicamente nos dicen qué tan rápido se está dividiendo. Para que no nos enredemos mucho con eso, a mayor proliferación celular, el pronóstico del paciente es más grave, ¿sí? Porque también entendimos algo y es el índice mitótico, si bien es supremamente importante, que es el que nos entrega el patólogo en su reporte, se queda corto. Si uno analiza el índice mitótico, digamos, si uno pensara en el ciclo de división celular como un ciclo que dura 24 horas, el índice mitótico o la mitosis serían los últimos 30 minutos de esas 24 horas, ¿cierto? O sea, lo que el patólogo nos entrega respecto a qué tan rápido se dividen los tumores es poco, porque él se termina perdiendo toda la película. Cuando nosotros utilizamos el KI67, ese KI67 nos va a marcar qué células están en la fase G1, en la fase S, en la fase G2 y en la fase M. O sea, nos va a mirar muchísimo mejor toda la película. Y al mirarnos muchísimo mejor toda la película, nosotros vamos a poder entender si realmente ese paciente se está dividiendo más, ¿sí? O si ese paciente realmente tiene una tasa de proliferación bajita. Y muchas veces nos pasa que nos dicen un índice mitótico que quedó bajo, 2, 3, y le medimos el KI67, ¿cierto? Y si nos quedáramos con ese índice mitótico, diríamos, perfecto, es de observación. Pero le medimos el KI67 y nos sale 25, 26, 30, 40%, y ese es un paciente el que va a requerir quimioterapia. Y si no le hubiéramos medido ese KI, seguramente no hubiésemos caído en cuenta y es un paciente que tendría altas posibilidades de complicarse en el futuro. También estamos identificando una serie de alteraciones en unos genes, ¿cierto? El gen c-KIT, ¿cierto? Y queremos evaluar cómo se expresa una proteína que se llama KIT y si hay mutación en el gen c-KIT. Para que no nos enredemos mucho con eso, la expresión aberrante del KIT y la mutación del gen c-KIT se asocian a un comportamiento muchísimo más agresivo por parte del tumor, pero también se puede demostrar que hay una expresión anómala de este receptor de tirosina quinasa, que es el KIT, nos va a permitir a nosotros utilizar terapias dirigidas que se dirigen a atacar directamente esa vía de señalización que está alterada, ¿sí? Y en Doctor, esos disculpe. Hola, En unos minutos ya debemos empezar con las preguntas, porque tenemos otra perfecto.
referencia al aceite. Listo, ya vamos a terminar. Sí, gracias. Muy bien. Entonces, ¿cómo tratamos a los pacientes con mastocitoma? Tenemos múltiples opciones, ¿cierto? Lo más importante es, respecto a cuando programamos quimioterapias, entender que las quimioterapias son recetas, ¿sí? Lo que tenemos que tratar es de adecuar cada receta a esos pacientes, ¿vale? Lo utilizamos en pacientes que tienen factores pronósticos negativos como altos grados, altos índices de proliferación, localizaciones de alto riesgo o enfermedades metastásicas. Los tres medicamentos desde dentro de la quimioterapia que más se han utilizado son combinaciones, son la vinblastina, la lomustina, la prednisolona como únicos agentes o como combinaciones. Sí, yo puedo utilizar vinblastina más prednisolona, vinblastina más lomustina, sí, vinblastina más lomustina más prednisolona o incluso combinarlos con inhibidores de tirosina quinasa. Entonces, ¿qué pasa con la quimioterapia en los perros? Porque hay una charla dedicada solamente a quimio. Los perros suelen tolerar muy bien la quimio, ¿sí? Suelen tener unas tasas de toxicidad muy bajitas. Sin embargo, sí tendremos que identificar realmente qué paciente se va a beneficiar del uso de estos medicamentos. ¿Vale? Y tenemos el uso de terapias dirigidas, ¿cierto? Como tratamiento sistémico del mastocitoma. Básicamente son moléculas pequeñas las que tenemos disponibles actualmente en el mercado, como es el toseranifosfato, el imatinib, el masitinib, que van a atacar esta expresión anormal del receptor de tirosina quinasa. Va a funcionar muy bien con unas respuestas muy importantes en los pacientes que tengan una mutación de ese receptor, tanto que muchas lesiones que vemos muy extensas de gran tamaño van a tener reducciones cercanas al 50, 70, 80, 100%, incluso muchas veces cuando este receptor está mutado y el mecanismo de crecimiento se basa en esta vía de señalización. Pero si el tumor no tiene receptores de tirosina quinasa aún mutados, aún así puede llegar a funcionar, porque estos inhibidores que tenemos no son puros, o sea, no solo bloquean receptor de tirosina quinasa, sino que les pueden bloquear factores de crecimiento endotelial vascular, factores de crecimiento derivados de plaquetas, por lo que al alterar esas otras vías de señalización que puede utilizar el tumor, también puede haber una respuesta sintomática importante. O sea, realmente los mastocitos, los inhibidores de tirosina quinasa o las terapias dirigidas por moléculas pequeñas pueden utilizarse en mastocitomas que cumplan con criterios de agresividad y en los cuales la cirugía por X o Y motivo no sea viable. Muy bien. Y no es solamente que nos dediquemos a darles medicamentos oncológicos, sino que tenemos que entender que a estos pacientes hay que protegerlos mucho, hay que tratar de bloquear la histamina. La histamina es quizás uno de esos mediadores de la inflamación que más genera alteraciones, que más genera trastornos en los diferentes sistemas o incluso el síndrome paraneoplásico más frecuente que encontramos en este tipo de cáncer está relacionado con hiperhistamina. Entonces, bloquear receptores de histamina, bloquear sobre todo el receptor H1, el receptor H2, va a permitir que podamos controlar aún más todos estos signos asociados al tumor, ¿sí? Y que podamos estabilizar mejor la función del paciente y que podamos llevarlos a tener una estabilidad en su proceso y una calidad de vida mucho más importante. Y es muy importante tener presente no dejarlos vomitar cuando vamos a utilizar fármacos de quimioterapia, a pesar de que la posibilidad de náuseas y vómitos sea baja en el perro, se estima que es alrededor del 5 al 15% de las veces. Exageremos un poquito el manejo, démosle medicación que trate de disminuir aún más este chance, porque la idea es que cualquier tipo de terapia que nosotros propongamos debe buscar la calidad de vida de este paciente, ¿sí? Y las náuseas, el vómito, la falta de apetito, son situaciones que alteran mucho al tutor, que alteran mucho a la familia de estos animales y que muchas veces son responsables de que las terapias no tengan la suficiente adherencia y el paciente no pueda llegar a un buen resultado. Muy bien. Entonces, para que concluyamos esta charla sobre el mastocitoma, es el cáncer de piel más común, ¿cierto? Tiene un espectro muy amplio de comportamientos clínicos. Recuerden que puede verse de múltiples formas. La idea es que nos acostumbremos a evaluar factores de riesgo y no a confiar solamente en reportes histológicos. El reporte patológico durante muchos años fue la prueba estándar, la prueba reina en la que basábamos todas nuestras decisiones. Ya sabemos que no. Sí, es muy fuerte si es de alto grado, pero se puede considerar
un factor pronóstico más o menos que vaya a tener ese paciente. Recuerden que no sacamos tumores, hacemos resecciones planeadas de mastocitomas. Evalúen siempre los nódulos linfáticos centinelas y regionales y siempre consideren eventos de activación local o a distancia en el momento que ustedes vayan a hacer las intervenciones y los tratamientos. ¿Listo? Y también es muy importante, la mayoría de mastocitomas, estamos hablando de que alrededor de 6 de cada 10 mastocitomas no van a requerir tratamiento sistémico, sino una muy buena cirugía. O sea, no siempre vamos a tener que hacer quimioterapia. De hecho, la quimio y las otras terapias son menos frecuentes, o sea, no se usan en la mayoría de los pacientes. Muy bien, muchas gracias. Ya, ahora vamos a iniciar con las preguntas. Buenas noches, doctor. Tengo el caso de un bulldog francés de 8 años que se diagnosticó mediante citología mastocitoma escrotal. Se realizó ablación escrotal y castración, no presenta metástasis y anímicamente se encuentra bien. Se inició con quimio-bimblastina más prednisolona, adicional se monitorea mediante hemograma antes de la quimio y se le está programando bioquímica y ecografía de manera preventiva. ¿Alguna recomendación bajo su experiencia que pueda brindar? Sí. Siempre te dan mastocitomas escrotales, ¿cierto? Actualmente la recomendación es que los nódulos linfáticos inguinales superficiales sean retirados, porque en estos nódulos linfáticos inguinales superficiales ya se ha visto que entre 4 a 5 de cada 10 nódulos que están normales están metastásicos cuando vos los retiras, ¿cierto? Y en la palpación se palpan normales, en la ecografía se palpan normales. Entonces, hay enfermedad microscópica y como parte de la estadificación y como parte incluso del tratamiento, como un proceso terapéutico, está en la resección de estos nódulos linfáticos. Si por algún motivo en este momento no se hizo, la recomendación es que haga el seguimiento muy de cerca de ese paciente, de los nódulos linfáticos que te acabo de mencionar y de los nódulos linfáticos ilíacos medios e ilíacos externos, porque suelen ser los que se comportan como centinelas y como regionales esa zona, y es donde por lo general nosotros empezamos a ver que se disemina el tumor, ¿cierto? Si los tutores están de acuerdo, y sería importante que intentes mediante cirugía resecar ambos nódulos y enviarlos a histopatología. Que definitivamente, a no ser que te haya salido de alto grado esta histopatología de esa resección que hiciste, la mayoría de veces lo que pasa con ese mastocitoma escrotal es que el patólogo te dice que es de bajo grado. Y es de bajo grado porque tiene una baja tasa de proliferación y al tener baja tasa de proliferación, la quimioterapia no suele ser tan efectiva. Sí, a pesar de la quimio, el tumor puede migrar allá. Siguiente pregunta. Otra paciente, canina de raza perro sin pelo, Pelo del sin pelo Perú del de Perú. 8 años. Sí, de 8 años mediante citología de mastocitoma subcutáneo entre las últimas costillas de 3 más centímetros ancho y carcinoma mamario. ¿Cómo podría abordar el caso? La paciente se encuentra anímicamente bien. Es una paciente que tiene una citología positiva para mastocitoma subcutáneo en las últimas costillas de 3 centímetros de ancho y tiene un cáncer de mama. Bueno, respecto al cáncer de mama, tendrías que mirar en qué glándula mamaria está ubicada, qué tamaño tiene, ¿sí? Cómo hacer, evaluar cuál es el tipo de cirugía más importante o cuál es el tipo de cirugía que puedes hacer, porque dependiendo de la ubicación, del tamaño, del número de lesiones, vos puedes simplemente hacer una mastectomía local, una regional o una radical, ¿sí? Entonces, el cáncer de mama se trata con cirugía, no hay más, ¿cierto? O sea, siempre que podamos hay que sacarlo, pero hay que saber qué mastectomía vamos a hacer. Y respecto al mastocitoma subcutáneo, yo te decía, los mastocitomas subcutáneos suelen ser, digamos, de un comportamiento menos agresivo, ¿sí? Entonces, en el momento en el que definas qué tipo de cáncer o qué tipo de cirugía vas a hacer, qué tipo de mastectomía vas a hacer, puedes considerar qué tipo hacer la resección del mastocitoma. Nosotros normalmente, o yo lo que hago con estos tumores cuando vas a sacar mastocitomas es que los pretrato. O tú puedes dar prednisolona, puedes dar prednisolona con algún anti-H1, un anti-H2,
cetiricina, loratadina, ciprofloxacina, famotidina, si ustedes todavía tienen ranitidina, con el fin de reducir un poquito el volumen. O incluso si son pacientes que son difíciles para administrar medicamentos, puedes infiltrar triamcinolona intratumoral, ¿cierto? La triamcinolona te permite generar reducciones de los mastocitomas muy importantes y en el momento en el que vayas a hacer la mastectomía, puedes hacer la resección también del mastocitoma, ¿sí? Sin ningún problema. Los mastos en el tejido subcutáneo, como decíamos ahorita, suelen ser de comportamiento más tranquilo, pero igual te exigen una cirugía amplia, ¿cierto? Una cirugía en la que tú puedas retirar completamente el tumor. Ya. Hola doctor, excelente charla. ¿Cómo nos damos cuenta si el mastocitoma es candidato para utilizar inhibidores de la tirosina quinasa? Bueno, así somos muy ortodoxos, usted tendría que hacer una inmunohistoquímica, ¿cierto? Tendrías que hacerle una inmunohistoquímica que se llama CD117 y que te salga con un patrón aberrante, que son patrones 2 y 3. Pero al menos eso era lo que se hacía hasta hace unos años, por lo que te decía. Nosotros, a ver, cuando uno habla de inhibidores de tirosina quinasa, habla de un tipo de terapia que se llama terapias dirigidas. Y vos tenés dos tipos de terapias dirigidas. Moléculas pequeñas, que son todo lo que termina en I y B labial, son moléculas pequeñas. O moléculas grandes o macromoléculas, que es todo lo que termina en MAB, ¿cierto? Como monoclonal antibody, ¿cierto? Entonces, eso es como una forma de entender las terapias dirigidas que cada vez las vamos a ver más en medicina veterinaria. Entonces, lo que pasa con nuestras moléculas pequeñas es que no son puras. O sea, yo tengo un inhibidor de tirosina quinasa, pero que no solamente ataca la tirosina quinasa, del receptor de tirosina quinasa por la mutación del gen c-KIT, ¿cierto? Sino que aparte de eso, ella también ataca esa misma proteína, o ataca el factor de crecimiento endotelial vascular, el factor de crecimiento derivado de plaquetas, ataca al RET, ataca al ATK, ¿cierto? La MAPkinase, o sea, ataca un montón de otras vías de señalización, por lo que si yo tengo un paciente en el que la cirugía no está clara, ¿cierto? El tumor está grande, está en una mala ubicación, yo quiero intentar bajar el tamaño, ese paciente podría ser candidato también para inhibidores de tirosina quinasa, a pesar de que yo no tenga una biopsia, ¿cierto? Puede que la respuesta no sea tan buena como si el crecimiento se basara solamente en esa vía de señalización o si esa vía fuera su principal, pero aún así, en esos individuos donde la cirugía no se puede hacer por ciertas características de agresividad o de ubicación del tumor, yo siempre consideraría hacer un uso de estos medicamentos porque va a disminuir de tamaño, ¿cierto? Va a disminuir de tamaño. O incluso tumores que se manifiestan agresivos, ulcerativos, sangrantes, con activación local, o sea, con edema, con eritema, con molestia para el paciente, vos tranquilamente podrías considerar empezar, ¿cierto? Combinarlo con vinblastina, combinarlo con prednisolona con el fin de estabilizar, disminuir el tamaño del tumor y poder tener una mejor cirugía, una mayor posibilidad de resolver el problema de ese paciente, ¿sí? Entonces, digamos que en oncología la ortodoxia, o sea, es muy importante seguir ciertos criterios, pero ya también estamos entendiendo que no necesariamente los inhibidores funcionan solo en el que expresa receptor de tirosina quinasa alterada, sino que puede funcionar también porque no son puros, atacan otras vías de señalización. ¿Qué número de aguja utiliza para realizar la citología? Utilizo 23 y 25. ¿Cierto? Y si el tumor es un tumor muy vascularizado, por lo general le corto capilaridad poniéndole un tapón. No sé cómo lo llamen ustedes, pero aquí le decimos PRN, un adaptador libre de aguja, ¿cierto? Entonces, al ponerle el tapón a esos tumores que son muy sangrantes, porque pasa mucho en los mastos, que cuando está activado de pronto está muy vascularizado o está inflamado, entonces ahí es muy probable que yo lo puncione y se me contamine con sangre, le cortamos la capilaridad poniendo ese taponcito. ¿Es recomendable usar terapia neoadyuvante cuando no tenemos márgenes quirúrgicos amplios? Neoadyuvante es previa, ¿cierto? Y la recomendación es depende.
Sí, si vos le estás viendo un mastocitoma que tiene características de agresividad, sí. Si es un mastocitoma que el tumor o que te cumple con ciertos factores pronósticos, o sea, que te están diciendo o que vos estás viendo que él creció rápido y se ulceró, que está invadiendo, que tiene nódulos linfáticos positivos, que, que al paciente le duele, ¿sí? O sea, que vos ves criterios de activación o de comportamiento agresivo, yo te diría sí, a pesar de que no tengas una patología, si tenés una citología que te dice esto es feo, se está portando mal y una clínica compatible, sí, puedes hacer una neoadyuvancia con el fin de tratar de reducir el volumen y evaluar si se vuelve candidato a cirugía para poder hacer el procedimiento quirúrgico amplio. Y si a pesar de todo no te funciona, pues tendrás que evaluar otras posibilidades, ¿cierto? Si está ubicado en un miembro de la amputación o si tenés acceso a electroquimio, hacer una cirugía grande con electroquimio en el lecho y luego hacer un colgajo, ya tendrías que mirar otras opciones, pero claramente, o sea, claramente las neoadyuvancias son muy útiles y nos dan muchas veces la posibilidad de reducir el trauma para el paciente y lograr mejores resultados. Preguntan si puede poner la diapositiva del tratamiento. Y claro, uy, ¿qué pasó acá? Uy, ¿qué pasó acá? Espérate, miremos a ver qué pasó. Ya te comparto. Sí, sí, se ve ya. ¿Ya se ve? ¿Cuál de todas? Estas. Mm. Preguntarle si es esa. A Omar. Voy que preguntó porque hay dos de tratamiento. Están estas y está este. Me parece que sí. Ya. Y la última Ya no pregunta. nos dijo más. No, Ajá. la última pregunta. Doctor, un perro con metástasis regional y está con tratamiento imatinib más prednisolona, pero un tumor sigue creciendo en cola y cara. El dueño no quiere operar, ya va 15 días de tratamiento. ¿Me sugiere iniciar ya con lombustina? A ver, otra vez. El perro tiene mastocitoma en la cola y tiene un mastocitoma en la cara, ¿cierto? El tutor no quiere hacer cirugía y le estás Ujú. dando solamente imatinib. Esa es la pregunta. Sí. Si se sugiere empezar lomustina, sí, puedes usar lomustina o puedes hacer una combinación con vinblastina, tendrías que evaluar. Por lo general, la lomustina nosotros la consideramos en dos escenarios, o se consideran dos escenarios. Uno, como segunda línea, ¿cierto? La lomustina es un medicamento que es muy mielosupresor, aparte pues de la hepatotoxicidad, pero la hepatotoxicidad uno casi siempre la ve por allá lejos cuando ya le está dando 3, 4, 5 lomustinas o más, pero es muy mielosupresor. Entonces, muy mielosupresor. Entonces, uno tiene que tener presente que ese escenario con este medicamento. Cuando vos combinas inhibidores de tirosina quinasa, más precisamente toceranib con vinblastina, incluso lo puedes hacer con el imatinib, lo que pasa es que con el imatinib, ¿es imatinib médico que están usando o masitinib? Bueno, cuando vos lo utilizas en combinación con inhibidores de tirosina quinasa, vos puedes ver tasas de respuestas hasta en el 90% de los pacientes, ¿cierto? Y puedes hacer un control, digamos, más tranquilo de la enfermedad. Si vos utilizas vinblastina con un inhibidor de tirosina quinasa, vos puedes dar la vinblastina cada 15 días y lo puedes dar una dosis reducida. Entonces empezás a 1,5 miligramos por metro cuadrado, lo toleró bien en combinación, se lo subís a 1,8 la próxima, lo toleró bien, se lo subís a 2, sí, se lo dejas como en la dosis máxima tolerada con el fin de lograr una mejor tasa de respuesta, ¿cierto? Eh, si vas a usar la lomustina la usas cada 3 semanas, se puede, pero tienes que vigilar muy bien esa médula, ¿cierto? Incluso más que el hígado, a mí me preocupa más la médula cuando usamos lomustina, y lo que yo te diría es arrancársela
Pero entre el día 7 y el día 10, tomarle un hemograma para que estés viendo qué puede estar pasando con esa médula. Ya. Eso sería todo. Muchas gracias, doctor. Creo que ahí pusieron una más. Ah, bueno. Listo. Bueno, no, muchas gracias a ustedes. Ah, bueno, mira, hay una pregunta. ¿Se puede administrar intravenoso ondansetron y luego vinblastina? ¿O cuánto tiempo se debe esperar? Sí. Miren, yo siempre, o nosotros siempre en la clínica, y lo hacemos mucho, pues todos los días, es siempre antes de cada quimioterapia, tenemos un protocolo y es siempre damos una dexametasona, siempre damos una difenhidramina y siempre damos un antiemético, que puede ser o ondansetron o maropitán. ¿Sí? No usamos metoclopramida porque la metoclopramida, digamos, el mecanismo de acción es inhibir receptores de dopamina, ¿cierto? Y las náuseas asociadas a quimioterapéuticos es por sobreexpresión o por captación de receptores de serotonina. Entonces, si yo bloqueo dopamina, no hago nada, el perro igual le da náuseas. Yo tengo que bloquear esos receptores de serotonina y eso me lo hace el ondansetron, el dolasetron, todos estos, o uno que bloquee neuroquinina, ¿cierto? O sustancia B, que es el maropitán. Entonces, siempre, siempre, siempre para reducir esas chances de que al paciente le genere náuseas y para trabajarle también al tutor, porque no hay nada más que genere poca adherencia a los tratamientos que el perro le vaya mal en la quimio. O sea, si usted el perro le va mal en la primera quimio, no le hace la segunda. Pues uno tiene que controlar eso. Siempre le damos ondansetron, le ponemos un Sereña o un Maropitán para no hablar de nombres comerciales y le mandamos ondansetron oral 3 días después, 4 días después, para que el perro no tenga náuseas, ¿cierto? Es como tratar de reducir y no dejar cosas al azar para que el paciente se sienta mejor, ¿sí? Si el paciente puede llevar a cabo su tratamiento, no va a ser mejor para él, ¿cierto? Va a ser mejor para esa familia. Entonces siempre tratar de controlar todos los factores que alteren la adherencia a las terapias. Y es de inmediato. Ahora sí, doctor, muchas gracias por la ponencia. Con muchísimo gusto. Hola con todos, ahora comenzamos con la siguiente ponencia de la médica veterinaria María Sequeda. Un momentito, por favor. Doctor, ¿puede dejar de compartir su pantalla? Sí, señor.